Bien, buenos días con todos los chicos de tercero de producción B, a la semana 17. El módulo que vamos a ver es formación y orientación laboral, más conocida como FOL. Y vamos a hacer la siguiente, o lo siguiente, ¿ya? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me avisan nomás, ¿ya? Bueno, seguimos. Vamos a ver, el tema es sobre el trabajo. Sí, y vamos a ver qué es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. ¿Cuál es la persona natural? Es aquella que como tal es sujeto de derechos y obligaciones. O sea, es una sola persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la persona jurídica? Es aquella creación del derecho a la que se le reconocen derechos y deberes como si fuera una persona física. Ejemplo, las asociaciones, las cooperaciones o corporaciones, asociaciones públicas o privadas, las cooperativas, por decir, un ejemplo más conocido por ustedes, es la cooperativa de transporte RICAI. Esa es una persona jurídica. No, verá que aquí es aquella, no es como si fuera una persona física, ¿no es cierto? Sí, pero en realidad es una empresa. Seguimos. Todas estas dos personas, tanto la natural como la jurídica, tienen derechos y, por aquí decía, derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, ¿cuáles son esas fuentes de derecho laboral o qué es una fuente de derecho laboral? Se denomina fuente de derecho laboral a las normas del ordenamiento jurídico laboral que regulan las relaciones entre trabajadores y empresarios. Estas normas proceden de diferentes poderes normativos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la fuente de derecho laboral, ¿qué es? Han sido las normas, ¿no es cierto? Sí. O sea, las leyes o los reglamentos que regulan las relaciones entre trabajadores y empresarios. ¿Cuáles son las relaciones de trabajadores y empresarios? Ya vamos a ver más adelante. Dice aquí el Estado. ¿Cuál es, o qué es el Estado? Es la parte que intervienen en las relaciones laborales, trabajadores, empresarios o sus representantes, las colectividades laborales de los organismos internacionales y el poder del Estado para firmar con otros u otras estados acuerdos internacionales de materia laboral. ¿Sí? ¿Quién vela por tus derechos? Es el Estado. ¿Sí? Cualquier cosa que te pueda ocurrir, tanto en tus derechos más que todo, ¿sí? Tú acudes a la Defensoría o al Ministerio de Trabajo, porque el Estado es el que te garantiza tu derecho. Bueno, si no sabes cómo observar o cómo hacer que respeten tus derechos, ¿no es cierto? Aquí estamos. ¿Cuáles son? Vamos a ver dos fuentes. Las fuentes externas primero, después vemos las internas. ¿Cuáles son las fuentes externas? Son normas que proceden de organismos internacionales o que nacen de acuerdos que el Estado ecuatoriano suscribe con otros estados. Estas normas se aplican en el Ecuador una vez que el convenio haya sido suscrito. Si fuese público, tiene alto rango jerárquico. Las fuentes externas son las siguientes. Aquí está, dice aquí la OIT. ¿Qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo, que es una fuente externa, ¿no es cierto?, que vela por los derechos especialmente de los trabajadores, ¿sí? Verán que estamos hablando sobre cuáles son las fuentes externas, ¿no es cierto? Una de las fuentes externas es la OIT. Existen organismos a nivel internacional que pueden crear derechos en materia laboral. Por ejemplo, ya dijimos la OIT, ¿no es cierto?, que es un organismo internacional de trabajo. Este organismo establece convenios y recomendaciones para mejorar la vida y
labores de todos los trabajadores. Los estados suscriben un acuerdo que se deben cumplir obligatoriamente. Está formado por el gobierno, los empresarios y el sindicato de los trabajadores. Ellos se reúnen, pero para establecer acuerdos. Los acuerdos en base o en materia de los derechos. Verán que los derechos son progresivos, no regresivos. ¿Cuáles son los progresivos? Aquellos que tienen que ver con tus derechos. ¿Cuál es el derecho del trabajador? Que te traten bien, que le paguen bien, tienen un tiempo limitado de trabajo, ya se jubilan, ¿no es cierto? Por decir ahora, en la ley está que hay algunos trabajadores que a los 30 años de servicio ya se jubilan, pero de pronto, a los 30, ¿verdad? Pero de pronto el Estado crea una ley que dice que ya no a los 30, sino a los 40 años de servicio. Eso no es progresivo, ese derecho que te están quitando, es un regresivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí atenta contra el derecho de los trabajadores. Quiero que vean la diferencia, ¿no es cierto? Sí, que es progresivo y regresivo. Otro, lo que se dio hace algunos meses, con ese decreto de que bajaron los sueldos de los trabajadores. Eso es algo regresivo, ¿no es cierto? Sí, una norma regresiva de los derechos. Cuando es regresiva está atentando contra todos los estamentos, los estatutos o los reglamentos de los derechos del trabajador, ¿no es cierto? Bajarle el sueldo. Eso es regresivo y no se puede dar. Por eso que hay ahorita un conflicto enorme, solo que, bueno, cuestión política. Seguimos. Otros instrumentos normativos que constituyen, aparte de la OIA, son la Conferencia Internacional del Trabajo. Es un órgano legislativo que se reúne cada año y trabaja por comisiones, por plenos. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo donde existe un presidente y ejecutan decisiones. Se reúnen 3 veces al año. La Oficina Internacional del Trabajo es un órgano técnico, administrativo. Es la secretaría donde hay un director general. Bueno, entonces también aparte de la OIT, aquí está también la Conferencia Internacional de Trabajo, que se reúne, dice aquí, 3 veces al año. Como es un organismo internacional, ellos deciden dónde, cuándo y cómo reunirse, ¿sí? Bien. Los tratados o convenios internacionales, Ecuador firma convenios con otros estados, convenios bilaterales o convenios de varios estados o convenios multilaterales. Estos acuerdos en general tienden a proteger los derechos laborales de los migrantes en los países donde residen. Entonces verán que cuando usted migra o usted viaja a otro país, va a trabajar, ¿sí? El Ecuador tiene la obligación de ¿qué? De firmar convenios o tratados internacionales para proteger el derecho de esos trabajadores. No crea que usted va a otro país a trabajar y va desprotegido. No, va bien protegido. Pero cuando hay un Estado que vela por el trabajador, pues no es cierto, ¿sí? Bueno, ya vimos las fuentes externas, ahora vamos a ver las fuentes internas. ¿Cuáles son las fuentes internas? Dice, estas normas se ordenan según el principio de jerarquía normativa. En el caso del Ecuador, el orden jerárquico es la siguiente. Miren, ¿quién está en la parte superior? Nadie está sobre la ley. ¿Cuál es la ley del Ecuador? Es la Constitución de la República, ¿no es cierto? Sí, ese es el organismo máximo. Es la ley máxima que nos permite establecer las normas y reglamentos a nivel de materia laboral, por lo que estamos viendo ahorita de la materia laboral. También la Constitución habla de otras cuestiones, por si ahí están las leyes de educación, de salud, aquí también está la del migrante, incluso aquí está también de la ley de comunicación. Todas las leyes aquí están, ¿no es cierto? O sea, la Constitución es el máximo estamento donde se puede acudir, ¿sí? Más abajo de la ley están los acuerdos internacionales suscritos o ratificados por el Ecuador. Más abajo, después de los acuerdos, están las leyes orgánicas, las leyes inorgánicas,
Están los decretos, cuando el presidente emite, solo el presidente o los ministros emiten un decreto, debe estar en concordancia con la Constitución. ¿Cómo es eso? Por decir, vamos con el caso de la pandemia. ¿Se acuerdan que emitieron un decreto de emergencia? ¿Sí? Y se suspendían todos los derechos, ¿no es cierto? Menos había una ley que no podía transgredir el decreto de emergencia. ¿Cuál era? La de trabajar y movilizarse libremente, pero de acuerdo a las circunstancias, ¿no es cierto? Sí, ese es el decreto, pero ¿por qué trabajar? Y había en materia de trabajo, salud, movilización, sí podías hacerlo, pero con restricciones, y más no, el gobierno no podía y no puede nunca decir que nadie puede trabajar, nadie puede movilizarse, nadie puede ir a hacerse ver en cuanto a salud, porque eso sería un decreto regresivo, negativo para tu derecho, ¿no es cierto? Sí, él puede hacer un decreto, pero en concordancia con lo que diga la Constitución. ¿Y la Constitución qué dice? Usted tiene derecho a trabajar, a hacerse ver en un hospital, también ya está salud, y trabajar también, ¿no es cierto? Sí, se imagina que la gente no podía trabajar. Claro que no podía trabajar, pero también se acuerdan que los que tenían que trabajar o movilizarse tenían que presentar un salvoconducto, porque usted tiene derecho a trabajar, nadie le puede negar, ¿no es cierto? Bueno, solo para que se empapen del asunto. También después vienen los acuerdos ministeriales, más abajo vienen los contratos colectivos. Los contratos colectivos son cuando hay esas empresas grandes, por decir del ingenio de la Troncal, ¿no es cierto? Todos los años firman, antes de la zafra, o para empezar la zafra, firman los dirigentes sindicales, firman los famosos contratos colectivos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué son los contratos colectivos? Son los que velan por los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son esos derechos de los trabajadores? Ahí, por decir, en el ingenio, tiene que ver en cuanto a su salud, alimentación, pago, lo básico, ¿no es cierto? Sí. Salud, ¿qué significa eso? Por decir, si algún trabajador se accidenta en su lugar de trabajo, él tiene derecho y la empresa tiene la obligación de ¿qué? De velar por el trabajador cuando se ha accidentado y de pagarle semanalmente, ¿no es cierto? O quincenal o mensual, como sea, pero no le pueden quitar el sueldo. Eso es un derecho. Para eso se hacen los contratos colectivos, ¿no es cierto? Sí, eso solo en materia de salud. En materia, por decir, de pago, también no puede ser regresivo, ya le dije, ¿no es cierto? Por decir, el año pasado ganaban ahí lo básico, 400, y de este año vayan a querer pagar 250, no se puede. ¿Sí? Aunque está escrito en la ley, pero esa ley es regresiva, es negativa y está de forma ilegal. No nos vamos a meter en ese asunto, pero para que sepan que es ilegal. Bueno, también tenemos los contratos de trabajo, las costumbres locales y profesionales. ¿Cuál es el contrato de trabajo? Verá que aparte de lo colectivo es cuando todos los trabajadores del ingenio, ¿no es cierto? Que sé yo, trabajadores de campo, trabajadores de fábrica, hacen contrato, un solo contrato, pero también estamos los contratos de trabajo. ¿Cuáles son esos? Cuando hay necesidad de contratar a alguien, alguna persona que está fuera del contrato colectivo, ¿no es cierto? Sí, se lo llama, se lo evalúa y se lo contrata de manera o de forma individual. Sí pueden hacer eso, ¿no es cierto? También la empresa tiene derecho a contratar a las personas que ellos también necesitan. Las costumbres locales y profesionales, ¿cuáles son las costumbres? Eso es de las leyes ancestrales de la parte indígena, donde a ellos se les respeta sus costumbres, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces ahí la ley no puede, o sea, la Constitución también les da un trato muy especial en cuanto a este sector, ¿no es cierto? Sí, a las costumbres locales. Seguimos. Estas son las fuentes internas, ¿verdad? Las fuentes externas era la OIAT, la otra Asamblea Mundial que se reunía cada tres veces al año. El derecho y justicia. El trabajo regulado por el derecho laboral se caracteriza por ser
personal voluntario, retribuido, prestado por cuenta ajena y subordinado. Ya, estos son los tipos de trabajo que hay, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es el trabajo personal? El trabajo personal se debe ser realizado por quien ha sido contratado. No se admite la sustitución del trabajador. Lo que yo le decía, ¿no es cierto? Sí. Por decirlo, contratan a uno de ustedes para un trabajo en el ingenio, ¿no es cierto? Sí. Ya usted va contratado, por decir, qué sé yo, de soldador, ¿sí? Para que usted arregle los desperfectos, las dañaduras de los tractores o de los rompló. Usted firma, ¿no es cierto?, con su nombre, apellido, pero a la hora de ir a trabajar no le van a admitir y usted manda un reemplazo y dice, yo vengo por el señor o el maestro tal. No, aquí dice, no se admite la sustitución del trabajador. Si usted firmó, usted tiene que ir a trabajar. ¿Sí? A eso se hace referencia el derecho y la justicia. El trabajo voluntario. El trabajador es libre en el momento de comprometerse a realizar un trabajo y también para dar por terminada una relación laboral. Si te contratan para arreglar unas máquinas en el ingenio y te dicen, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a pagar por máquina o por semana, quedan estipulada la cantidad de dinero que te van a pagar y a la hora de la hora no te pagan lo que te dijeron, sino te pagan la mitad y el trabajador, ya cuando te ve violado tus derechos o tus derechos son regresivos, ¿no es cierto? El trabajador es libre en el momento de comprometerse a realizar trabajo y también para dar terminada una relación laboral. Ese es un motivo que tú puedes dejar de trabajar, ¿no es cierto? Sí, porque no te están retribuyendo o pagando lo que quedaron establecidos. Ese es el trabajo voluntario. Retribuido. El trabajador recibe una remuneración del empresario o empleador a cambio del trabajo realizado. Lo que yo decía, ¿no es cierto? Tú vas a hacer un trabajo, pero tienes que establecer cuánto te van a pagar, cómo te van a pagar, ¿sí? Prestado por cuenta ajena. El trabajo prestado por cuenta ajena. A diferencia del trabajo por cuenta propia, el trabajador por cuenta ajena no recibe el fruto o producto de su trabajo, sino que el fruto pertenece al empresario a cambio de un salario. Dice que existiendo ajenidad tanto con los riesgos como los beneficios. ¿Qué significa esto? Vamos con el ingenio. Se han visto que el ingenio, aparte del ingenio, tiene otras empresas pequeñas, ¿sí? Ya, por decir, en esas empresas pequeñas están acá por vía, ¿cómo se llama? El 26 Naranjal, ahí hay una empresa, no recuerdo el nombre, pero si alguna de esas máquinas que están trabajando se daña y no está el trabajador, está enfermo, está de viaje, está de vacaciones, mandan del ingenio, ¿no es cierto? Mandan del ingenio a 2 o 3 trabajadores, ¿sí? A nombre de la empresa, a nombre del ingenio van prestados, ¿sí? No que van a trabajar a otra empresa y decir, no, vamos a ganarnos doble plata, nada que ver. Sí, te mandan prestado por cuenta ajena, o sea, vas a trabajar para el ingenio, pero vas a prestar tu servicio a una subempresa del ingenio, ¿ok? Subordinado al poder del empleador o empresario. Esta subordinación solamente se puede ejercer en el ámbito de la empresa, sin extenderse a la esfera personal del trabajador. Lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Si tú dependes del empleador o empresario, solamente se puede ejercer en el ámbito de la empresa, sin extenderse a la esfera personal del trabajador. Si te mandan, tú vas a nombre del ingenio, ¿no es cierto? Esto pasa, por decir, en algunas empresas. Se han visto ustedes que hay personas en las que prestan su servicio como choferes en algunas empresas, pero a veces ellos abusan y esos camiones, carros que ellos tienen, a veces los usan para servicio personal. Si son captados, vistos, chequeados por la empresa o por el empleador, si tiene mala suerte, este trabajador va a ser sancionado, separado, le van a llamar la atención, ¿no es cierto? Sí. Bien, a esto se refiere.
Principios generales de la legislación laboral. La legislación del trabajo se sostiene en el derecho social. Como su nombre lo indica, es producto de la existencia social y no individual. Representa una garantía para el trabajador. Contiene principios especiales. Ya estos son los principios generales de la legislación. Están para garantizar tus derechos, ¿no es cierto? Sí. Vamos acá a la parte de ¿qué es el Código del Trabajo? El Código del Trabajo es un instrumento legal de interés tanto para el trabajador como para el empresario. Esta relación de trabajo que se da en ambas partes se denomina relación laboral, es decir, una relación de trabajo. No existe favoritismo, excepciones, preferencias, discriminaciones para los trabajadores. Se determina también que el trabajador puede aportar todas sus facultades físicas y mentales para un trabajo eficiente. ¿Sí? Bien, entonces el Código de Trabajo, ¿no es cierto? También, ¿qué hace el Código de Trabajo? Vela por las leyes siempre están a favor o están para velar los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Y el Código del Trabajo no da favoritismo, ni preferencias, ni discriminaciones, ni para el trabajador, ni para el empresario. Tú tienes que respetar las leyes y nada más, ¿no es cierto? Sí, bien. ¿Cuál es la tarea de ustedes de hoy? Dice que completa el cuadro con las fuentes de derecho laboral que regulan las relaciones entre trabajador y empresario. Ya vimos cuáles son las fuentes internas y externas. Te pone aquí cuáles son las internas y cuáles son las externas. Una cosa para esta tarea, ya no les voy a recibir. Hay algunos que le tiran una raya media chueca y que le pintan con un marcador, con unas líneas chuecas. Yo no les voy a recibir. Sí, ese trabajo. Tiene que rayarlo bien bonito. Si puede, hágalo en Word y envíelo en un archivo de Word. Si no, hágalo, pero hágalo bien hechecito, así como enviaron 1 o 2 personas enviaron. Bien bonito. Seguimos. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué ley propondría para mejorar las relaciones entre empleadores y empleados? Ordena con numerales del 1 al 9 las normas según el principio jerárquico de jerarquía normativa en el Ecuador. Ya vimos, ¿no es cierto? Sí. Acá está. Aquí están, miren. ¿Ya? Aquí está todo esto aquí, miren. Usted tiene que marcarle. Aquí, puede ponerle aquí o acá atrás. Le pone, de acuerdo a, dice aquí, a principio de jerarquía, ¿no es cierto? Sí, usted es la que va a poner, si pone, por decir, la primera que es la Constitución de la República, aquí está, le pone la número 1 o le pone la 9, de 9, 8, 7, 6, 5, 6, o de 1, 2, 3, 4 hasta la 9, ¿sí? De eso depende de usted me pone ahí. Dice aquí, déjeme ver, bueno, eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta? Rapidito, por favor, abran su cámara para hacerle un capture, por favor. ¿Mande? Abran su cámara para hacerle un capture. Todos, por favor. Hasta yo voy a abrir mi cámara. José. Solo veo a 3, a la señorita Dayana López y el señor Zapata. Al resto no veo. Bueno, voy a hacer un capture y el resto me envía así de forma individual para poner la asistencia. Si no me envía el capture, a ustedes le pongo falta. Solo a los 3 que están ahí le pongo presente. Ya, cierren nomás, por favor. Cierren la cámara. A ver, ¿alguna pregunta que tengan que hacer, niños?
Los que tienen algún interrogante antes de terminar. Cierra, Leonardo, la cámara, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? Shirley, ¿sí está aquí Shirley? ¿Qué cosa? Sí, listen. Ya, a ver, ¿alguna pregunta rapidito? ¿Está entendido, Lice? ¿Sí entendieron? Sí. Ya espérense un ratito, no se vaya. Bueno, si no hay más preguntas, verán que la parte de los tres, los demás tienen que enviarme el captura de asistencia, si no, no le pongo asistencia. Voy a parar la grabación. Bueno, nos estamos viendo. Me envían los deberes, por favor. Muchas gracias.